Hola a todas, buenas tardes. Estamos aquí en directo para hacer una cosa preciosa que estáis viendo, que es transformar nuestros pantalones. Yo, por ejemplo, este pantalón es un pantalón que utilizo mucho para trabajar, utilizaba y ya últimamente no me lo ponía porque lo tenía lleno de pintura. Y lo que he hecho es esta preciosa maravilla que ahora este pantalón además había adaptado muy bien a mi cuerpo, me daba mucha pena deshacerme de él, así que ahora voy a poder utilizarlo, irme de cena con él y hacer un montón de cosas. Quiero mandaros a todas un beso muy fuerte, daros las gracias por estar aquí, a todas vosotras, sois muchísimas y estoy muy contenta de que estéis aquí conmigo pasando esta tarde donde vamos a aprender a hacer esta técnica, que es una técnica que podemos aplicar en infinidad de cosas. Podemos hacernos cojines, podemos hacernos, decorarnos una camisa, una falda, o sea, vamos a poder aplicar esta técnica en cantidad de cosas. Lo primero que vamos a hacer es aprender a hacer una flor sencilla. Lo demás está hecho con stencils y con técnicas muy fáciles de hacer. Entonces yo para adelantar el trabajo, esta es la mitad del pantalón y en la otra mitad, aquí tengo una flor acabada, pero lo que vamos a hacer es pintar media flor aquí en el bolsillo. Para dibujar la flor voy a utilizar un lápiz pastel, este es de Stabilo, y es un lápiz pastel que cuando lavemos el pantalón, bueno, cuando lo pintemos no va a quedar rastro de lápiz, pero en el caso que quedara un poquito de lápiz, cuando lo metamos en la lavadora va a desaparecer. Entonces con este lápiz lo que he hecho es dibujarme, hacerme un poquito una plantilla de cómo va a ser la flor que voy a hacer. Yo voy a hacer media flor, pero esta técnica la vais a hacer igual haciendo la flor completa. Para hacer esto vamos a utilizar pinturas para textil. No vamos a utilizar un acrílico normal, tiene que ser pintura para textil. Yo en este caso voy a utilizar pintura de Cadence y voy a utilizar estos colores. Las que estabais ayer en el directo que me salió fatal porque me olvidé de poner a cargar las baterías de la cámara, seguramente que habéis visto que empecé a pintarlo en rosa, pero con la tonalidad que le voy a dar le queda mejor esta gama de color. Entonces voy a utilizar estos colores y voy a utilizar algo que es súper divertido para textil, que es esto, que es un spray que lo hay en plata y en oro. Y esto le va a dar un toque súper especial. También voy a utilizar una pasta para poder hacer transferencias con foil o con pan de oro. Ya veréis que es súper divertido y súper fácil de hacer. Lo primero que he hecho es prepararme en la paleta los colores, que los tengo aquí. He preparado un blanco, este color que es como un blanco roto, este color que es como un color caramelo y un marrón oscuro. Estos van a ser los colores que más o menos voy a utilizar. Luego le añadiré también algún azul, alguna cosita más, pero estos básicamente los colores que voy a utilizar para empezar con la flor. Para pintar la flor os recomiendo, o para pintar cualquier cosa que hagamos en tela, os recomiendo que utilicemos pinceles que sean cortitos, que la cerda, el pelo del pincel sea cortito y sea duro. Porque si es muy blando no podemos utilizar los mismos pinceles que utilizamos para pintar, por ejemplo, un cuadro o algo así, porque al ser tan blandos nos cuesta un poquito más manejar la pintura. Estos en concreto yo los he comprado en un bazar chino, son los que tenía a mano y son los que he comprado y me ha parecido que estos me iban a funcionar. Hay otro tipo de pinceles que son más cortitos y más duros que podéis encontrar en Amazon y en tiendas de manualidades, pero yo he encontrado estos y ya me van bien. La diferencia con un pincel para pintar cuadros puede ser, por ejemplo, que aquí tengo uno, que como veis es mucho más corto. Es más corto, este es más largo y es más blando, y este es más corto y es más duro. O sea que este es perfecto para pintar pintura. Este pack de 3 me viene con un pincel que tiene este corte un poco biselado, este que es plano y este que es de punta redonda y me ha costado, me parece que 1,75 €, o sea, súper bien de precio. Lo primero que voy a hacer es utilizar el que es un poco biselado y voy a coger la flor que la tengo aquí,
que se ve perfectamente. Es que ayer, os quiero contar que ayer no quería hacer la transmisión con el teléfono porque con el teléfono no es lo mismo. La imagen no se ve clara y es una pena perderse los detalles. Fijaros qué bien se ve con la cámara. Voy a cargar, a ver, ¿todo va bien? Sí, todo va bien. He tocado algo sin querer. Voy a cargar, un segundo, voy a cargar el pincel con el color intermedio, con este, que es como el color caramelo. Y con el color caramelo voy a pintar toda la flor, la voy a rellenar por completo. De una manera, no hace falta que seamos muy precisas a la hora de rellenarlo. Sencillamente damos el color, intentamos que se vean las líneas que hemos hecho con el lápiz para que después no sea sencillo poder darle forma a la flor. Cuando estamos pintando sobre, por ejemplo, una tela como esta, que es un pantalón vaquero, tejano, jean, que se le puede llamar, depende del país, de muchas maneras, la tela es bastante gruesa y no hace falta que pongamos debajo ningún plástico, cartón ni nada, porque las telas de textil suelen ser bastante espesas y no traspasan, o sea, no vamos a tener peligro de que se nos vaya hacia abajo. Vamos a hacerlo tranquilamente sin miedo a que esto se nos vaya para abajo. Entonces lo que hago, como veis, es rellenar toda la flor con el color intermedio, que en este caso es un color tofe, con una especie de marrón muy clarito. Ya tengo lo que es la forma de la flor rellena. Ahora voy a coger el color oscuro, que es este marrón, es un marrón bastante oscuro, y le voy a dar en el centro. Lo que hago es descargar el pincel en el centro y voy a utilizar un trocito de papel absorbente seco, que yo siempre utilizo mucho toallitas húmedas, pero para esto nos va a ir mucho mejor un papel absorbente. Voy a descargar el exceso de pintura y a partir de aquí voy a hacer este movimiento para que el color oscuro se degrade un poquito con el color más claro. Ya lo tengo degradado, limpio más el pincel y le paso por encima sin miedo para que los dos colores se mezclen. Ya veis que tenemos el fondo, el centro de la flor y la forma de la flor. Ahora voy a cargar el pincel con este color que es el intermedio. Es para que veáis la diferencia. Este es un blanco, este es el blanco y este es el intermedio, que es un color como una arena muy suavecito. Con este color solamente cargo la punta del pincel, fijaros que solamente está cargada esa punta, y con este color voy a separar un pétalo de otro. O sea, descargo la pintura aquí, aquí tenemos un pétalo que está detrás de este pétalo. Este que está encima le pongo en el contorno el color más claro. Una vez lo he puesto, lo que hago es degradar, o sea, limpio el pincel para que no haya exceso de pintura y lo que hago es degradar, hacer que este color se vaya difuminando con el color que ya he puesto anteriormente. Ya veis que en un momento he conseguido hacer un degradado. Le voy a poner un poquito más, solamente mojo la puntita del pincel, muy poquita cosa, y voy a ir degradando. Si sirve cualquier acrílico, pregunta la chica. No, ¿quién lo pregunta? Pues Aure. Tengo a Aure, no sirve cualquier acrílico, tiene que ser un acrílico para textil, para tela, porque si no, pues no íbamos a conseguir un resultado óptimo y cuando lo laváramos en la lavadora seguramente nos iba a desaparecer parte del trabajo. Aquí veo que me ha quedado un poquito transparente, así que lo que hago es cargar un poquito más con el color intermedio, no mucho, estoy utilizando muy poca cantidad de pintura y ahora difumino otra vez. Quiero deciros que tengo de ayudante a mi marido, que está de moderador, para poderme trasladar vuestras preguntas y así yo poder estar por el trabajo y poder pues centrarnos en esto, ¿no? En cómo hacer el trabajo bien. Aquí tenemos este pétalo, este lado del pétalo está encima de este de aquí. La parte derecha, perdón, de este pétalo es más oscura. Y este, como está encima, tiene que ser un poquito más claro. Así que ahí descargo claro y lo difumino. Sin embargo, este que está aquí está debajo del otro. Así que descargo ahí un poquito de pintura oscura y lo difumino.
Haciendo esto, siempre limpiando el pincel, en este tipo de técnica no vamos a poner mucha cantidad de pintura, vamos a poner poquita cantidad y lo vamos a ir controlando poco a poco para que nos quede bien. Y al final el hecho de ir jugando con estos claro oscuros hace que de repente la flor tenga un montón de volumen y queda preciosa. Ya lo veis que en un momento la flor está hecha. Aquí estos dos pétalos, pues voy a hacer que este esté encima de este. Quiere decir que este, como está aquí debajo de este, esa zona va a ser más oscura. Así que cojo muy poquita cantidad de oscuro y descargo aquí. Limpio el pincel y lo difumino. Cuando lo tengo difuminado, voy a coger, limpio el pincel otra vez, cojo el clarito y lo pongo en este lado y vuelvo a difuminar. Limpio pincel y difumino. Ahora, la zona intermedia me ha quedado como un poco pobre de pintura, así que descargo aquí un poquito de este color que es como un color tofe, como un color caramelo suavecito. Descargo y difumino. Limpio muy bien el pincel en el papel absorbente y ya puedo difuminar. Voy a ir rellenando los espacios que vea que me falta pintura. Descargo la pintura, limpio el pincel y difumino. Voy a difuminar hacia la parte central de la flor. Ahora voy a rematar un poquito este contorno de la flor y le voy a poner aquí un poquito de claro. Y ahora que lo tengo colocado, limpio y difumino hacia adentro. Y ya ves que la flor casi está hecha. La parte central le voy a hacer que sea más profunda, o sea, voy a ponerle más oscuridad y ya voy dando golpecitos para que se mezcle con lo que ya había hecho y la flor ya está hecha. Ahora el pincel voy a cambiarlo, entonces para que no se estropee el pincel lo voy a lavar con agua. Siempre vamos a lavar con agua los pinceles para que nuestro material no se estropee y nos dure mucho tiempo. Lo lavo con agua y lo seco con la toallita que tengo, es un papel de cocina realmente. Ahora voy a coger el pincel fino, redondo de punta fina, voy a utilizar un poquito de blanco que voy a poner en la punta del pincel y le voy a hacer aquí unas pequeñas líneas que son los pistilos de la flor. Voy a poner aquí pues no muchos, voy a hacer 2 o 3, no líneas rectas que sean semicurvas. Y cuando tengo esto hecho, ahora el blanco me va a servir para que esta línea se vea clara, pero le voy a dar un poquito de tonalidad con el color café o color caramelo suavecito, para que no se vea tan blanco, sobre todo en la parte central de la flor. Ahora cargo la punta del pincel con el marrón oscuro y le hago esta parte de aquí, de arriba de los pistilos. Limpio pincel, cojo un poquito de blanco y le doy sobre esa mancha marrón, dejando que se vea un poquito, que se intuya, solamente que se intuya. Y voy a hacerle unos cuantos más por aquí, sueltos, para rellenar un poco más los espacios. Le he dado con el marrón y ahora con el blanco le doy unos golpecitos para rellenar esta zona central. Y ya veis que la flor ha quedado súper bonita. Esta la voy a dejar que se vaya secando y esta, a ver, ya la tengo pintada, que la he hecho exactamente igual, pero la he hecho entera. Si por lo que sea, que yo sé que muchas de vosotras a veces me decís, es que no se me da bien el dibujo y queréis que os deje el patrón de la flor, me lo decís en los comentarios una vez haya acabado el directo y os lo dejaré, os dejaré un enlace en el primer comentario para que lo podáis descargar en mi web, ¿vale? Vale, este pantalón, como veis, lo tengo todo manchado de gotitas de pintura, porque cuando pinto estoy con él y de repente me viene la inspiración y me pongo a pintar y me estropeo mucho la ropa. Así que por eso he decidido pintarlo. Seguro que tenéis muchos pantalones por ahí que se han manchado, como decía Katy antes, que lo he leído en un comentario, con lejía o que le ha pasado cualquier cosa. Pues esto es perfecto para poder seguir utilizándolos. Se puede decir que esto es lo más difícil que vamos a hacer. A partir de ahora todo es súper fácil. Vamos a utilizar stencils. Yo tengo un montón de ellos. Puede ser el que más nos guste, con palabras, con texturas,
más vintage, más moderno. O sea, podemos utilizar, fijaros, estrellas, el que queramos. Por ejemplo, voy a utilizar uno que me gusta mucho a mí para esto, es este. Este me encanta. Entonces voy a darle un poco de vida a esto y voy a utilizar un color diferente para darle, pues eso, un toque diferente. Vamos a intentar siempre que la tela esté plana, vamos a estirarla muy bien para que esté plana y no nos vayan a salir por ahí cosas demasiado torcidas. Voy a coger un color azul que lo tengo aquí. Un segundo. Voy a coger el color azul y voy a utilizar un pincel de stencil, que son estos que tienen las cerdas muy duras. Son de corte plano, recto, y tienen las cerdas súper duras. Entonces, esto voy a descargar un poquito de pintura en la paleta. Voy a poner un poquito de azul y voy a tener preparado un trozo de papel de cocina. Lo que hago es preparar aquí mi papel, a ver que se vea bien. Tengo ahí mi papel, tengo el pincel, la pintura. Lo que hago es coger la pintura, repartirla bien por el pincel y ahora descargo en el papel de cocina para que no me pinte más de lo que debe. Voy a poner la plantilla bien sujeta, que no se mueva, no se puede mover. A ver que la pongo más arriba. Y vamos a poner la pintura haciendo pequeños circulitos. Eso de dar golpes no os lo recomiendo. Es mejor, estamos pintando sobre una tela y el hecho de dar golpes puede que nos dejáramos espacios sin rellenar. Entonces lo mejor es apoyar el pincel y dar circulitos en la zona que queremos pintar. Le voy dando, este no se va a ver mucho, pero le va a dar un toque muy chulo a la composición final. Cuando lo he hecho, levanto y aquí está. Voy a hacer lo mismo en este lado, justo aquí debajo de la flor. Vuelvo a cargar un poco de pintura a mi pincel, descargo sobre la servilleta y vuelvo a hacer la misma operación. Un trocito, no demasiado, porque esto digamos que es la parte más profunda de lo que voy a pintar. Ya tengo ahí dos manchas en azul de lo más interesante. Ahora limpio mi pincel y voy a utilizar este color claro. No, tengo otro que es un poquito más claro que el que he utilizado en la flor. Y voy a hacer la misma operación. Voy a cargar el pincel, descargar, limpiar sobre el papel absorbente sin limpiarlo. O sea, no he limpiado el pincel, con lo que me está haciendo como una especie de azul clarito. Es un color nuevo que hago con mi paleta. Voy a cambiar el stencil porque queda muy bonito que pongamos diferentes cosas. Y voy a utilizar este ahora. Y lo voy a poner, por ejemplo, a ver, he manchado aquí el pantalón, si os fijáis, con un poco de blanco, pero no pasa nada porque luego ni se va a ver. Voy a ponerlo aquí y voy a hacer lo mismo. Círculos sin levantar el pincel del pantalón. Círculos, círculos, círculos. Antes de retirar y sin mover, miro a ver si me gusta. Veo que por aquí me falta un poquito. Le doy círculos y levanto. Esto ya está quedando súper bonito y casi no hemos hecho nada. Es que esto es muy fácil de hacer y el resultado es espectacular. Voy a poner un poquito aquí arriba, voy a hacer lo mismo. Cargo el pincel, limpio y círculos aquí en la parte superior. Ahora es un color un poquito más azul que antes porque el pincel ya ha perdido la tonalidad que tenía y se ve bastante más claro. Incluso voy a pasar por lo que antes había pintado para que se mezclen los dos stencils. Y fijaros qué preciosidad, queda súper bonito. Voy a utilizar ahora este, por ejemplo, en esta mancha que he hecho ahora mismo, que esta no la tenía el pantalón, la acabo de hacer, y lo voy a poner aquí encima. Voy a limpiar un poco mi pincel y voy a ver, sí, aquí, voy a limpiar un poquito mi pincel para descargar este color y voy a utilizar un poquito, voy a coger un papel nuevo que esté limpio y vuelvo a descargar. Mancho, descargo y ahora pinto. Voy a pintar justamente esa mancha que acabo de hacer.
Las plantillas las podéis conseguir en todas las tiendas de manualidades. En cualquier tienda de manualidades tienen plantillas. En Amazon, yo compro muchas cosas en Amazon, la verdad. Me va muy bien porque me lo traen a casa y me va estupendamente. Pero hay montones de tiendas donde podéis comprar las plantillas. Muchísimas. Todas las tiendas o casi todas las tiendas de manualidades suelen tener plantillas de stencil. Yo tengo muchísimas, tengo infinidad de ellas. Y voy a coger otro diferente. Aquí lo bonito en este tipo de trabajos, a ver que se me ha liado uno con otro, un segundo. Este tipo de trabajos queda muy bonito que utilicemos diferentes stencils para que se mezcle uno con otro y nos dé un juego interesante. Ahora voy a utilizar este que es un poco así como arabesco y le voy a poner este trozo aquí que me gusta y voy a intentar poner otro color totalmente diferente. Voy a coger un poquito del tono que tiene la flor. Lo cargo en la paleta, lo descargo en el papel y ahora le doy. A ver, vamos a controlar muy bien dónde lo vamos a poner. Y esto lo voy a poner cerca de la flor. Aquí me gusta. Damos unos cuantos circulitos. Antes de retirar definitivamente el stencil sin mover este dedo, levanto y miro a ver qué tal ha quedado. Me gusta, queda bonito. Y ahora le voy a poner otro trocito, por ejemplo, aquí, que tiene un trozo como una especie de flor, me parece muy mona. Así que le doy en círculos, levanto y ahí está. Son como pequeñas manchas, vamos haciendo una composición súper divertida. Cuando ya tengo esto, voy a pasar a hacer algo precioso, que a mí me encanta. Para ello vamos a utilizar una cosa que se llama mixtión. El mixtión es un producto que es para dorados, para pegar pan de oro y foil. Ahora os voy a explicar qué es cada cosa. El mixtión para textil tiene que ser especial para textil. Yo voy a utilizar este de Cadence. Es un mixtión que, como veis aquí, es para dorados. Bueno, está en, está en turco y no se entiende muy bien, yo no entiendo nada, pero aquí lo que pone es que es especial para tela. Entonces, porque si utilizamos un mixtión para cuadros, para manualidades o algo parecido, no nos va a funcionar y no nos va a quedar adherido a la tela y cuando lo metamos en la lavadora va a desaparecer. O sea que tiene que ser un mixtión para tejidos. Con el mixtión voy a utilizar una paleta. Ahora mismo he estado buscando, pero solamente he encontrado esta. Y voy a poner otro stencil, no sé cuál utilizar. ¿Se puede hacer en todo tipo de prendas? Sí, se puede hacer en cualquier tela, en cualquier tela, en una camisa, en una falda, en una mantelería. Luego os voy a enseñar un par de cosas que tengo hechas preciosas con otra técnica, pero también con pintura en tela, que se pueden hacer maravillas. Voy a enseñar unos cojines que tengo divinos, divinos. Voy a utilizar, por ejemplo, este stencil y lo voy a poner aquí en la parte de arriba, que suba hasta arriba. Aquí sí que es muy importante aguantar esto muy bien y que no se mueva nada, que la tela esté totalmente plana y que no se mueva nada. Venden un adhesivo, que es un adhesivo removible, que tú lo pones en spray en la parte de atrás del stencil, lo pegas sobre la tela, luego lo levantas y no queda rastro de ese adhesivo. Lo que pasa que yo no tengo y lo hago a mano, pero si os cuesta también podéis coger un poquito de cinta de carrocero, por ejemplo esto, ¿no? Cinta de pintor o carrocero y pegarlo para que no se mueva. Pero lo perfecto sería utilizar, si no queremos que se mueva nada, nada, sería utilizar un barniz removible en spray para tejido. Lo que pasa que ya os digo que yo en este momento no tengo, porque esto hasta ayer no se me ocurrió qué hacer en el directo. De repente dije, oye, pues mira, me voy a transformar los pantalones, que hace tiempo que tengo ganas, y en ello estoy. Cojo un poquito de pasta con la espátula, y ahora que esto esté muy plano, tiene que estar totalmente pegado a la tela, porque si se mueve se nos va a salir la pasta del sitio y va a ser un desastre. O sea que esto tiene que estar muy pegadito a la tela. Lo que hago es descargar la espátula, ¿vale? Y voy arrastrando para que solamente me quede producto
en los orificios del stencil. Si se mueve mucho, pues luego el trabajo no va a quedar muy bien, aunque bueno, si tiene algún pequeño fallo, tampoco pasa nada, porque el estilo que estoy dando a esta prenda es como muy espontáneo, ¿no? Luego le voy a hacer una salpicadura y va a quedar precioso. Entonces lo que hago es primero poner el producto y luego repartirlo muy bien para que quede lo más plano posible. Lo voy poniendo, incluso podemos utilizar nuestro dedo para asegurarnos que queda bien repartido. Vamos haciendo este movimiento hasta que vemos que todos esos huecos que nos interesan están rellenos con la pasta. Voy a poner también un poquito por aquí, que estoy pasando por encima del stencil que he hecho antes en azul, para que se vean mezclados los dos, que va a quedar súper bonito. Voy a hacer solo un trozo, pero esto vosotros lo podéis hacer en todo el pantalón. Antes he pintado la flor en el bolsillo y entonces lo chulo aquí sería que esto se uniera con la flor del bolsillo hasta arriba. Precioso. Cuando ya lo he puesto, lo que hago es retirar con cuidado y aquí tenemos el mixtión. Eso que ha quedado ahí es el mixtión. El mixtión tarda un poquito en secar. Entonces, mientras se seca, os voy a enseñar otra cosa. Le voy a poner otro trozo con dorado, por ejemplo, por aquí. Lo voy a poner por aquí y voy a volver a repetir lo mismo. A ver, que levanto un poquito más el pantalón para que se vea. Cojo un poquito de pasta, la descargo sobre el stencil, con el stencil muy bien apoyado en la tela. Quería deciros, muchas veces me preguntan en el canal qué es el mixtión. El mixtión es como si fuera una especie de barniz mordiente. ¿Qué quiere decir mordiente? Quiere decir que cuando se seca, mirad, mi dedo se me está pegando, ¿veis? Esto es mordiente. O sea, cuando se seca está pegajoso. Y esto hace que nosotros, mirad, he cogido un poco de pintura azul y se me ha teñido. Vamos a limpiar, voy a limpiar la espátula para no seguir con el azul este manchándome, aunque no pasa nada porque tengo la plantilla ahí sujeta, vamos, que esto no se me mueve de ninguna manera. Y voy a seguir poniendo para hacer el dorado. Quiero comentaros una cosa, muchas de las que me seguís sabéis que yo me he cambiado de domicilio hace poco y entonces para hacer esto lo perfecto es utilizar una cosa que se llama foil. Ahora os voy a enseñar lo que es. Resulta que yo tenía foil dorado, estaba, vamos, segurísima que tenía el foil dorado, pero ha sido imposible encontrarlo, totalmente imposible. A ver, reparto un poquito la pasta y levanto con mucho cuidado. Vale, esto se tiene que secar. Yo tengo preparado un trozo, mientras esto se seca, tengo preparado un trozo de tela, que os voy a enseñar ahora, donde voy a poner foil. Lo que pasa que el foil que tengo, mientras esto se seca, lo voy a dejar aquí un segundo. Mientras esto se seca, os voy a enseñar lo que es el foil. Tengo ese trozo de tela preparado que le he dado la pasta. El foil, la pasta se llama crema foil blonde. No, bond. Crema foil bond de Cadence. Mi marido, que es mi ayudante hoy, mi moderador, os lo va a poner en el chat por escrito para que lo tengáis. Pero es esto. Crema foil bond. Esto es el foil. El foil es un plástico que por un lado tiene, o sea, deberíamos de pegarlo por este lado y nos quedaría el trozo que tenemos en la parte de arriba. ¿Qué pasa? Que tengo naranja y rojo y a mi pantalón estos colores no le pegan, no le pegan. Tenía que ser dorado o plata. Entonces, debido a eso, a que no encuentro el foil dorado, voy a utilizar pan de oro. Pero deberíamos de utilizar el foil porque por dos cosas. Primero, porque es más barato, mucho más barato. Y es más fácil de manejar y nos va a dar un resultado maravilloso sobre la tela. Va a hacer que, aunque lo lavemos, eso no se vaya. Entonces es fantástico poder utilizar foil. Yo voy a utilizar pan de oro, que también se puede utilizar, pero si os digo la verdad, yo soy siempre sincera, nunca he probado meter el tejano con esta pasta y con pan de oro en la lavadora. Yo creo que va a resistir el lavado perfectamente.
pero lo que sí que resiste el lavado perfectamente es el foil. ¿Dónde lo compramos? En Amazon, en tiendas de manualidades. Y esto funciona así. Lo ponemos sobre la pasta, sobre el mixtión, y vamos a pegarlo muy bien. Voy a utilizar, por ejemplo, un trozo de papel y lo que hago es presionar para que donde he puesto la pasta se adhiera perfectamente el foil. Y ahora cuando yo tiro, magia. Esto es maravilloso. Fijaros qué cosa más bonita. Al estar mojada la pasta, el riesgo de que se corra. Sí, la pasta tiene que estar totalmente seca. Para hacer esto tenemos que esperar a que la pasta no tarda mucho en secarse, en media hora está seca. Podemos acelerar el secado con una pistola de calor, pero tenemos que esperar a que se seque, porque si no está seco al hacer esto, cuando yo he presionado con el papel absorbente, se movería, se desplazaría de sitio y estropearíamos totalmente lo que vamos a hacer. Fijaros qué belleza. Esto es el foil. Lo que pasa es que este tono, estoy viendo que en pantalla se ve dorado, pero realmente es como anaranjado y no me iba a quedar muy bien con lo que estoy haciendo en el pantalón. Pero, ¿veis? Esto es el foil. Ha cogido todos los trozos esos y se han quedado pegados en la pasta. Se llama foil. Foil, F-O-I-L, foil. Y luego tengo también este que es rojo, que todavía me pega menos con el pantalón. Pero fijaros, si lo pongo sobre lo que ya tengo preparado, presiono muy bien para que se adhiera perfectamente y al levantar, no se cae, se queda pegado, y esto, aunque lo metas en la lavadora, aguanta lavados y lavados y no se cae. Mirad, es en rojo, mirad qué bonito. Es como rojo fuego. Imaginaros un mantel de Navidad con esto. ¡Wow! Espectacular. O sea, con los contornos, podemos hacer manteles individuales, por ejemplo, con dorado y con rojo, y bueno, es impresionante. Podemos decorarnos, porque esto lo hay en muchos colores, en azul, en verde, en amarillo, en cobre, cojines para nuestra habitación, para el salón. Bueno, esto es divino, divino. Es maravilloso. Mientras se seca la pasta, os voy a enseñar qué otro tipo de trabajos podemos hacer con la pintura textil. Esto es una tela que he comprado en una mercería, que es una tela de sábana muy fina, una tela de sábana normal y corriente. Y estos son unos cojines que yo hice hace tiempo, mirad qué belleza, que están hechos sobre esa tela. He cogido la tela, he hecho un cojín que está hecho a mano, con su cremallera bien cerrado, para que un bebé no se pueda hacer daño. Está muy bien rematado, que es otra de mis pasiones, la costura. Y luego he pintado con las pinturas textiles esta cosa tan bonita, y con diferentes pasamanerías he puesto esta decoración. Y fijaros qué cosas más monas podemos hacer. Esta con sus flores, sus mariquitas, el caracol. Aquí veis mi firma, precioso. Y aquí tengo otro modelo, también súper divertido, que me encanta. Esto es perfecto para un bebé que ha nacido, para un hijo, un nieto, para hacer un regalo a un amigo. Y podemos hacer pues estas bellezas. Aquí, por ejemplo, le he dado algún toquecito con una pintura textil que tiene purpurina. Y queda, de verdad, es bonito en imagen, pero si lo veis en la mano, esto es para morirse de bonito. Es precioso, precioso. Esta pregunta es para decorar velas. Mirta, para decorar velas, ¿qué quieres decir? El textil. No te entiendo. Explícamelo mejor para que te pueda contestar. Porque, el foil, sí. Imagino que es el foil, sí. El foil sirve para decorar velas también. En el caso de una vela, lo que haríamos es ponerle cola blanca. Ay, perdón, que me he liado. Mixtión, pero no para textil, sino un mixtión normal y corriente. Un mixtión el típico. Entonces, aquí tengo mi tejano, volvemos otra vez al pantalón. Esto casi se ha secado, pero para que se seque bien, bien del todo, le voy a dar un poquito de pistola de calor porque no quiero estropearlo. Le voy a dar, que tengo aquí preparada la pistola. Voy a hacer un poco de ruido, pero así voy a leer un poco lo que me estáis diciendo. Siento esto, pero bueno, es el único, la única pega que tiene esto es el ruido de la pistola de calor. ¿Han preguntado algo más, Alex? Se ha quedado un momento de
¿Pero ya funciona? Ah, vale. Todavía no está seco, lo noto cuando lo toco que se sale el producto y tiene que estar completamente seco. Así que le voy a dar un poquito más con el calor, ¿vale? Perdonadme el ruido, pero es que es la única forma que quede bien. Si lo hago de otra manera, no va a quedar bien. Que si se puede utilizar en cuero. En cuero, el foil sí, lo puedes utilizar en la superficie que quieras. Lo podemos utilizar si hacemos un frasco de vidrio, en una botella, en un cuadro, en un bolso. Por ejemplo, nos podemos decorar un bolso y hacer un dibujo textil y después ponerle foil en el color que más nos guste, en una cartera, en una funda para las gafas. Y Mirta dice que ella utiliza el acrílico incluso sobre el cuero. Sí, claro, puedes utilizar el acrílico sobre el cuero porque el cuero es una cosa que no vamos a meter en la lavadora, entonces nos va a ir bien, pero también es verdad que hay algún tipo de pintura, por ejemplo, la multisurface, este tipo de pintura que es multisuperficie, esta pintura va bien para todo. Podemos incluso utilizarla para textil. Si no queremos decir, pues vamos, no me quiero comprar ahora un montón de pinturas textiles, pues lo que hacemos es comprar una multisuperficie, multisurface, que la hay de muchas marcas. Yo utilizo Cadence ahora mismo, pero también la hay de Coar, de Artis, hay un montón de marcas que la tienen, la multisuperficie, y ya lo dice el nombre, o sea, nos sirve para cristal, para tela, para metal, para papel, para todo. Entonces, bueno, no hace falta que estemos comprando pintura específica para cada cosa. Con esta, digamos que nos sirve para todo. Aure pregunta que si sirve para decorar paredes con gotelé. Paredes con gotelé, Aure. Servir sirve, pero te ibas a dar un trabajazo con el foil, pero por supuesto que sirve. O sea, podemos hacer una pared entera, un trozo de pared, podemos hacer lo que queramos. O sea, el foil con el mixtión lo podemos poner en la superficie que queramos. Si lo hacemos sobre tela, tiene que ser un mixtión especial para tejido, pero si lo hacemos sobre otra superficie, podemos utilizarlo perfectamente, ya os digo, en todas las cosas. Por ejemplo, un marco. Hacemos un marco que tenemos por ahí viejo en casa que no nos gusta mucho, le cambiamos el color, lo pintamos con acrílico y después le damos algunos toques con la pasta, le ponemos el foil y nos queda un marco nuevo. Lo podemos hacer en plata, en oro, en azul, en rojo, en mil colores. Hay montones de colores. Temas adicionales. Bueno, aquí ¿Un perchero para? Paqui, me dice mi marido que estás preguntando si puedo hacer un perchero para la entrada de casa. Tengo en el canal, no sé, por lo menos 3 o 4 percheros. Mira, tengo uno aquí, súper mono. ¿Dónde lo tengo? Este. Ah, para la entrada. Claro, dice mi hijo que con la pistola no se me escucha bien, normal, porque es un escándalo. Mirar, qué bonito. Esto es un mini perchero para la entrada, para dejar las llaves. El dibujo es un dibujo que podéis descargar gratis en mi web. Está hecho con una base de cartón, cuerda. Después he puesto una cartulina negra. Sobre la negra he dejado 4 milímetros en el contorno. Le he pegado este dibujo, que es uno de mis cuadros, y unas pinzas de madera las he pintado en negro. Por detrás le he puesto una cosita para colgarlo en la pared y es un micro perchero. Podemos hacerlo como este más grande, en lugar de utilizar unas pinzas pequeñas, unas pinzas grandes. Y luego tengo en el canal varias ideas con colgadores, percheros y bastantes cosas. Pero es una buena sugerencia para tener en cuenta y hacer algún tutorial interesante. Yo creo que esto ya está. Vale. Cinisa pregunta, que es alemana, si se puede, si es mejor lavar en lavadora o a mano. Sinisa, se puede lavar en la lavadora sin ningún tipo de miedo, porque esto te aseguro que yo lo he probado y no se va. No se va la pintura, no se va el foil, o sea, funciona de maravilla. Estoy pensando que voy a utilizar el foil naranja, porque al fin y al cabo la flor tiene un tono
que tira un poquito anaranjado y creo que le puede quedar bien. Así que voy a utilizar el foil anaranjado y así vamos a acabar antes. También podemos hacerlo con pan de oro, que es lo que he utilizado en este otro lado. Esto de aquí es pan de oro, pero es un poquito más engorroso de trabajar. Así que voy a utilizar el foil. Lo ponemos sobre la pasta, que ya está seca. Vamos a presionar suavemente. Me da un poco de miedo porque tendría que esperar un poquito más a que se acabara de secar del todo, pero son las cosas del directo. Hay que espabilar. Presiono y ahora levanto. Y ¡chachán! ¡Guau! ¡Qué pasada! Es que es precioso, me encanta. Y ahora voy a hacerlo en este lado de aquí abajo. Es una preciosidad. Imaginaros un bolso, pues eso es lo que os decía antes, un mantel para Navidad. Creo que os voy a hacer un tutorial con un mantel para Navidad, que yo tengo uno hecho y queda espectacular. Lo pongo, levanto. Este todavía no está seco del todo. ¡Ah! Me estoy llevando la pasta. A ver por arriba. Vale, por aquí. Me salvé. Vale, mirad qué cosa tan bonita, por favor. Esto es un espectáculo, no me digáis. O sea, renovarnos así los pantalones. Esto vas a una tienda a comprártelo y te vale un pico, ¿eh? Ahora imaginaros que esto lo sigo trabajando con los stencil y con los plateados, podemos hacerlo en plata, en oro, hasta aquí arriba, hasta esta flor, y que queda como toda la pierna así. También le pondría el bolsillo de la parte de atrás, que quedaría súper espectacular. Y lo que voy a hacer ahora son dos cosas. Tengo esta pasta que la hay en oro y en plata, que no es una pasta, es como un spray. Entonces yo le voy a poner oro, que me gusta más. Lo que hacemos es removerlo muy bien, muy bien, muy bien, porque esto tiene micropartículas de purpurina. Entonces lo remuevo muy bien, muy bien, muy bien. Y cuando está removido, voy a coger y magia. Ya veréis qué cosa más bonita. ¿Se puede planchar luego? Sí, es que hay que plancharlo. O sea, cuando hemos acabado esto y está totalmente seco, yo os recomiendo que lo dejemos hasta el día siguiente. Vamos a utilizar una tela finita, la vamos a poner encima y lo vamos a planchar sin vapor. Muy buena pregunta porque me había olvidado de decíroslo. Lo vamos a planchar sin vapor porque suavemente, con la temperatura alta, no demasiado, pero alta, y con un trapo encima. Lo planchamos. ¿Por qué? Porque el calor va a fijar completamente la pintura y el foil sobre la tela. Si no lo planchamos, entonces sí que se podría ir. Cuesta, ¿eh? Pero se podría ir. Entonces, para que eso no pase, hay que plancharlo obligatoriamente, sí o sí. Lo que os decía, voy a utilizar el spray, le muevo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora, magia. Ya veréis qué cosa más bonita. ¿Se ve? Sí, ¿eh? Mirad. Es como una especie de micro purpurina. Es precioso esto, vamos, es que voy a presumir de pantalón un montón. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es que fijaros qué pasada, queda espectacular, ¿eh? ¡Qué bonito! O sea, es divino. Esto para la primavera, el verano, bueno, y para el invierno y para todas las épocas, pero en verano, que te da el solecito y tienes esos brillos, esto es un espectáculo. Y ahora lo que voy a hacer es darle un toque final, que a mí me gusta mucho hacer también en mis cuadros, que es un salpicado. Tengo aquí una plantilla que se me ha manchado, la he dejado encima de la pintura y se me ha hecho aquí un verdadero desastre. Porque es lo que pasa, que estás en el directo y no te das cuenta de todo. Bueno, voy a utilizar los mismos colores que tengo con los que he pintado la flor. Voy a utilizar este pincel. Voy a poner un poquito de agua, ¿vale? Cargo el pincel con agua y lo que voy a hacer es utilizar un poco de pintura textil en blanco, textil o multisuperficies, podemos utilizar cualquiera de las dos. El fijador, el spray. Puedes hablar en alto, cariño, ¿eh? Me habla así un susurrito. ¿Cómo se llama el fijador? Me puedes hablar en alto, cariño, que las chicas seguro que les gusta oírte, ¿a que sí? Un poquito de agua, un poco de pintura, o sea, una pintura ligera que pueda salpicar, pero que no sea demasiado transparente. Vamos a buscarle el punto bueno para que esto salpique y haga una salpicadura bien bonita. Cargo el pincel, ¿vale? Y ahora voy a descargar.
para descargar y hacer una salpicadura, vamos a utilizar otro pincel, un lápiz o lo que sea para dar golpes sobre el otro y que así vaya descargando. A mí, antes de hacerlo, me gusta hacer una prueba, no vaya a ser porque la primera descarga a veces hace y sale un chorro de pintura súper grande. Entonces, primero pruebo. Bien, hace una salpicadura bonita, ya lo tengo y ahora a salpicar. Esto es una maravilla, ¿eh? Cuanto más salpicadura tenga, más bonito. Y si es grande, pequeña, mediana, da igual. Con que sea una salpicadura ya hace que esto sea precioso. ¡Qué bonito! Aquí es una pasada. Espectacular, me encanta. Esta salpicadura la estoy haciendo en blanco, pero podríamos hacerla en el color que más nos guste, ponerle un poquito más de azul. Ayer cuando empecé a pintar la flor, la empecé a pintar en color rosa, pero al final cambié de idea porque esto es muy ponible. Lo podemos combinar con un zapato en blanco, con un zapato en color beige, en azul, en negro, con una camisa blanca así como muy bonita y un fular en el cuello en color azul y vamos a estar súper guapas. Yo lo que voy a hacer ahora es continuar con todo el pantalón, decorar la pierna, hasta abajo del todo no, porque va a ser demasiado, pero sí que le voy a poner en diferentes zonas del pantalón esta flor que he hecho al principio del tutorial, del directo. Lo que voy a hacer es unirla con esto que he hecho aquí para que todo ello sea un conjunto y también me voy a decorar un bolsillo de la parte de atrás y a lo mejor un trozo de una de las piernas del pantalón y me hago un pantalón espectacular. Aquí lo he hecho así y en la otra pierna o pata lo he hecho en dorado. La Pero purpurina se suelta al lavar. no, todos los materiales que estoy utilizando no se sueltan. Cuando lo metemos en la lavadora está pensado para que esto aguante los lavados sin que se vaya. O sea, es especial para textil. Pensé que iba a tardar mucho más en hacerlo, pero ya está acabado. Ya habéis visto que es súper fácil de hacer, que no tiene un gran secreto. Me parece que esto está enfocando un poquito como mal, ¿no? A ver, ahora creo que mejor. Sí, ahí mejor. Es muy fácil de hacer. ¿Que no se nos da bien pintar la flor? Pues lo hacemos sin flor. También podemos hacerlo así, tapo la flor y fijaros que también queda muy bonito. O sea, nos podemos hacer unos pantalones, unos bolsos, unas sábanas, unos manteles y unas cosas divinas. Y nada, ya hemos acabado, increíble, ¿no? O sea, lo he hecho a velocidad del rayo esto. Llevas 50 minutos. Llevo 50 minutos, pues me ha pasado el tiempo volando. Yo como si hubiera pasado 10 minutos. En fin, voy a mandaros a todas un beso. Espero que la semana que viene ya no me vuelva a pasar lo de la batería y que pueda hacerlo todo perfectamente a la primera, porque estaba tan emocionada preparando todos los materiales y todo que se me pasó poner las baterías de la cámara a cargar. Y cuando voy a emitir el directo, de repente empiezo y a los 5 minutos, flash, se me apaga la cámara y me quedé, vamos. Pero bueno, ya no me va a volver a pasar, os lo garantizo. Os espero la semana que viene en otro directo que espero ofreceros algo tan interesante como lo de hoy, que ha sido súper interesante. Fijaros qué cambio de pantalón, que este pantalón iba a ir a la basura y ahora ya no va a la basura, ¿eh? Ahora va a ser mi pantalón preferido. Y nada. Juana te pregunta si el pintar no se pasa hacia la otra parte. No, Juana, no se pasa hacia la otra parte porque la tela tejana es muy gruesa y la pintura textil es bastante espesa. Entonces no se va a la otra parte. Si utilizáramos como lo que os he enseñado antes, una tela de sábana, entonces sí, justo debajo de la tela tenemos que poner una protección. Por ejemplo, yo eso que os he enseñado son unos cojines. Para que no se me pase de la parte de arriba a la parte de abajo dentro, le puse un trozo de cartón forrado con papel film de la cocina para evitar que la pintura me manchase la parte de abajo. Entonces, si la tela es muy fina, sí debemos, pero en este caso, como es una tela muy gruesa, no pasa hacia abajo y podemos pintar sin miedo que no va a pasar nada. En fin, espero que os haya gustado mucho el directo. Yo como siempre me lo paso muy bien dándoos mis ideas, compartiendo con vosotros un montón de ideas
y de todo lo que se me ocurre, que ya sabéis que en mi cabeza está todo el día pensando en arte y en compartir. Y nada, quiero mandaros muchos, muchos besitos, daros las gracias por estar aquí conmigo, a todas vosotras, porque si vosotras no estuvierais ahí, yo no podría estar aquí. Así que nada, pasar el resto del domingo felices y nos vemos en directo el fin de semana que viene. Os anunciaré en la comunidad si va a ser el sábado o el domingo, depende. Y entre semanas voy a sacar algún vídeo de algo interesante que seguro que os va a gustar. Así que nada,